Y Carmen Ilizarbe, que es antropóloga, ha escrito este libro que yo creo es muy necesario revisar. Y se lo recomiendo y agradezco además al IEP por haberlo publicado. Y tiene que ver justamente con esto que acabo de mencionar, es decir, el papel de la calle. Se llama La democracia y la calle, protestas y contrahegemonía en el Perú. Ella ha tenido la gentileza de darnos unos minutos de su tiempo esta mañana para hablar sobre la publicación del libro y con eso, por cierto, repasar algunos episodios que además aparecen aquí como ejemplos claros de cómo esto ha terminado tomando un protagonismo mayor. Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, Gladys, gracias por la invitación. Es un gusto estar de regreso. Sí, no, es un gusto tenerte en el programa. Además, quiero decir una cosa, Carmen debería salir más en los medios. No sale mucho, no le gusta salir. Bueno, está muy ocupada también, pero tiene un análisis bien importante, interesante que vamos a tratar de aprovechar ahora también. Lo puede hacer para nosotros a propósito de este libro, que felicito y saludo y recomiendo que ustedes lo puedan leer. Entonces, quisiera Gracias. yo comenzar preguntándote, Carmen, porque el libro se dedica a buena parte, la parte inicial, por ejemplo, eso, en una lógica de cómo imaginamos nosotros las instituciones, es decir, cómo imaginamos el funcionamiento del sistema público y a veces como que lo sobreestimamos, sobredimensionamos o medimos nuestras acciones con parámetros que no se ajustan a nuestra realidad. Y de repente en esa desatención, la calle aparece como fuera de escena cuando ha sido, y te pregunto ahí, dirías tú, importante en algunos momentos, por lo menos los que el libro refiere. Bueno, yo creo que ha sido importante siempre en la historia, ¿no? Hay un conjunto de trabajos que se han enfocado en entender cómo la democracia ha sido históricamente en el Perú también un movilizador, ¿no? Una idea que genera expectativas, que también se vincula a una forma de autocomprensión particular que viene con la idea de la república, ¿no? Y es el derecho de las personas a poder decidir directamente sobre sus destinos, es decir, Uh no ser -huh. simplemente gobernados por una clase política ajena, ¿no? La convicción de tener derechos y la reivindicación de esos derechos tiene una historia particular en el país y como digo, este no es el primer trabajo que aborda eso. Hay un conjunto de historiadores Alberto Flores Galindo, los trabajos de Cecilia Méndez, eh, el trabajo de Sinesio López sobre los ciudadanos reales e imaginarios hace Uh varias -huh. décadas ya, ¿no? Las incursiones democratizadoras. Entonces hay toda una historia de luchas sociales que van cambiando el espectro político y también la forma institucional que tiene nuestra república y sobre todo la democracia. Entonces, en Sí. esa línea se inscribe mi trabajo, aunque examina sobre todo los últimos 30 años de protestas y movilizaciones en el contexto del Fujimorismo y, bueno, el siglo XXI, ¿no? Sí, ahora, y sobre eso, digamos, quiero ir a las particularidades de estos últimos 30 años en torno a cómo la calle se ha movido de cara a decisiones que se han tomado en las esferas del poder en sus distintas expresiones, porque no todas han sido frente a solo uno, sino a varias Así. decisiones que se han tomado. Y ahí hay un asunto bien interesante que es como un hilo conductor de lo importante que es, pero a la vez sobre lo que termina siendo, de cara al problema que señala la movilización, todavía, digamos, insuficiente para resolver el problema. Es decir, que se activa un nivel de movilización que es determinante en el momento, que puede vetar, que puede paralizar, que puede llamar la atención, pero que no concluye después necesariamente un cambio estructural para que eso que señala como malo se corrija y por lo tanto se garantice la no repetición. ¿Por qué pasa eso? ¿No? De eso estamos de acuerdo desde las épocas que yo marchaba en los 90 que no hemos podido cambiar algunas cosas con movilizaciones muy fuertes que tú señalas acá también. Sí, yo en el libro sostengo que hemos logrado desarrollar en ciertas circunstancias, ¿no? No todo el tiempo, un poder de veto popular, digamos, ¿no? Una capacidad que en ciertas condiciones, límite especialmente, logran oponerse y detener decisiones gubernamentales. Pero aún en esos casos, ¿no? De movilización tan fuerte y de un poder popular que se manifiesta en la calle, no hemos, eh, no hemos asumido el reto de reconstruir organizaciones más sostenibles o que entren al terreno del juego político electoral, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que el contexto neoliberal que
ha desmovilizado muy fuertemente las iniciativas colectivas, que no las apoya, no las sostiene, tiene un impacto fuerte. También creo que el conflicto armado interno, las secuelas del conflicto armado interno, ¿no? que debilitaron tantísimo el tejido social y el tejido político del país, también dejan sentir todavía sus efectos. No creo que es simplemente apatía o desánimo. Más bien pienso que mi trabajo muestra que hay mucho interés por participar. No digo que sea mayoritario, digo que hay mucha gente que sí se compra los pleitos, ¿no? Y para mucha gente ese es el único recurso también de proteger algunas de las cosas que tiene o levantar demandas importantes o dar luchas políticas para transformar el país y nuestra democracia. Está, por ejemplo, el movimiento feminista del siglo XXI tan masivo, grande y fuerte, que tiene sus propias tensiones internas, que no son poca cosa, pero que, digamos, refleja un impulso de cambio, de transformación social, pero que tiene serias dificultades también para instituirse, ¿no? Así es. Tomar una forma que quiera permanecer en el espectro político. En eso, pues no vamos avanzando tanto, pero también es difícil entender cuál es la temporalidad de estos procesos, ¿no? Todos Así quisiéramos es. que las cosas estén listas ya, pero en la situación crítica, económica y social que vivimos, eso son retos muy grandes también para quienes se vinculan a la política. ¿No? Entonces, por ejemplo, Sí, pues. después de las protestas del 2020, mucha gente decía, bueno, ¿dónde está la generación del Bicentenario ahora en el 2021, ahora en el 2022? Pero, digamos, quienes protestan son responsables de arreglar todo el país, es una responsabilidad colectiva. Yo Así espero es. que en los espacios que vamos viendo en las calles, en las incursiones de asociaciones de muy diverso tipo, especialmente las de los jóvenes, estén las semillas de futuras formas, de nuevas formas de organización sociopolítica, por lo menos, ¿no? Sí. Vamos a Ahora, ver. esto es bien interesante, no en el ánimo, digamos, no con el interés de desanimar, sino más bien de entender por qué la consecuencia no es la solución más o menos sostenida del problema, sino la reconstrucción y la reformulación de quienes han abusado del poder, ese que se ha señalado como abusivo en la manifestación, con otras versiones, pero siguen manteniendo el control. Mira, yo te digo, en términos personales, yo me acuerdo de las primeras protestas que yo participé, año 95, ley de amnistía, año 97, Tribunal Constitucional. Y hoy día, 2022, hace unos 5 o 10 minutos, acabo de hablar sobre cómo se ha venido manejando la toma de las instituciones y en particular el Tribunal Constitucional. Es decir, 25 años después, todavía ese es un problema que no hemos logrado encaminar definitivamente. Y eso que ha habido en el camino, el año 2012, 2013, sí, acuérdate, con una movilización que se logró revertir una elección, Contra la ¿no? Entonces, repartija. exactamente lo de la repartija. Ahora, el otro elemento que quiero poner que tú trabajas muy bien, y aquí señalas algunos casos también, tiene que ver con los niveles de visibilización de la calle tomada. Es decir, si no es Lima y no es grande, entonces el país no está movilizado. Y eso no es verdad, porque ahora mismo el país está movilizado en determinados contextos, ¿no es cierto? Entonces, ese es un problema también que muestra la distancia entre las regiones y Lima. ¿Qué pasa ahí? Tú pones el caso, por ejemplo, de Tambo Grande, el caso de Cirilo Cayomamani en Ilave, que fue el arequipazo, ¿no? Que terminó con la salida de los Pigliosi. ¿Por qué todavía ahí no se aprecia lo que, como movilización y como calle, lo que pasa fuera de Lima? Y hay varios otros ejemplos, ¿no? Está Sí, Bagua también, Conga, Tía María. La verdad es que abundan en los casos así, que llegan a tener un impacto regional muy fuerte y a veces convocan la solidaridad de Lima, pero Lima sigue apareciendo como una plaza determinante, ¿no? En realidad, eh, determinante para pensar lo nacional. Vamos a ujú, ver, ¿no? Cómo se van moviendo también yo creo que de un tiempo a esta parte vamos viendo cómo las regiones, sus actores políticos, sus agendas empiezan a cobrar más importancia un poco desde lo externo a la institucionalidad del país, que es tan cerrada, ¿no? Tenemos un diseño institucional cerrado a la transformación, a la reforma, a mantener ese centralismo y esas formas de concentración del poder que son realmente perniciosas, ¿no? Pero vienen, creo yo, nuevas demandas,
eh, creo que la elección del presidente Castillo el año pasado tiene que ver un poco con eso, ¿no? Lentamente Lima se va desdibujando. Digamos, Lima no ha sido capaz de imponer un presidente en varios años, ¿no? Muchas decisiones políticas nacidas, gestionadas a través de lobbies, que creo que son justamente la otra cara de las protestas, ¿no? Quienes no pueden hacer Ajá. lobbies o no tienen formas de intermediación buena para llegar al gobierno, pues lo hacen desde la calle. Y ahí hay un poder que se va construyendo en grupos separados que todavía no se miran, no se comunican, ¿no? Así es. Ese es un problema serio en el país, ¿no? No, y No sé además si hay responde. asuntos que terminan siendo, desde una mirada muy limeña, por decirlo de algún modo, como raras cuando se producen en Lima. Por ejemplo, ¿no? El 5 de abril se produjo esta movilización en Lima a propósito de la decisión del gobierno de encerrarnos ese día porque supuestamente iban a haber actos vandálicos, ¿no es cierto? Entonces se generó una protesta masiva, una repercusión en los medios inusitada en torno al reclamo de un asunto que por supuesto tiene que ver con un tema fundamental en democracia, que es el abuso de los estados de emergencia. Pero sin embargo, uno decía, ya, si tanto te indignan los estados de emergencia en Lima, ¿por qué no te indignas entonces que en el corredor minero Cusco-Apurímac Así hacen es. hasta estados de emergencia preventivos? Es decir, no pasa nada, pero lo ponen en emergencia por si vaya a pasar más adelante. Pero sin embargo, Ajá, los reclamos no iban a decir efectivamente, ahí tampoco tiene que haber estado de emergencia, sino más bien, ahí sí hay que poner estado de emergencia porque esos son vándalos, entonces aquí es un ejercicio de libertad. Esa lectura ajá. también hace que, digamos, se caracterice desde la política, me parece, mal pues la relación con la gente y con los movimientos sociales, ¿no? Claro, la relación entre la gente, no solo la relación de la sociedad con el Estado, sino entre la Sí, gente, ¿no? de Y la gente, eso, es verdad. digamos, en el libro yo lo he descrito, así como hay momentos de articulación hegemónica, ¿no? Esa es la tesis del libro, momentos de Sí, sí, unidad, sí. momentos en los que somos capaces de sumar, y esa sumatoria permite el ejercicio de una forma de soberanía popular, una fuerza popular expresada desde las calles que logra un poder de veto en su mejor expresión. Es más habitual la frontera interna de la hegemonía, ¿no? Es decir, las Ajá. cosas que nos separan también al interior de nuestra sociedad y en estas múltiples formas de movilización política desde la sociedad, ¿no? Entonces, las divisiones internas abundan, la dificultad para escucharnos, comprendernos, ceder, prestar atención, aprender de las otras, de los otros, de lesotres, Ajá. es bien pequeña entre nosotros, ¿no? Ahí hay un trabajo complejo que hacer hacia adelante. Y creo yo, mirando las experiencias de otros países en los que también se ven estos procesos de movilización tan potentes, ¿no? El caso de Argentina, por ejemplo, la fuerza del ni una menos argentino y los logros que han ido teniendo en el espacio institucional político tendrían que ser una lección importante, interesante para nosotros. Asimismo está aquí al costado nomás el caso chileno, tan interesante, ¿no? Donde el estallido del 2019, que tiene una historia muy larga, porque arranca pues digamos, la revuelta de los pingüinos, ¿no? Es un Ujú. proceso de unos 15 años, por lo menos, el de las protestas hasta que toman cuerpo y finalmente salen por esa vía que es la de la convención para un recambio constitucional. Es un proceso sumamente complejo, como vemos, ¿no? Porque la propuesta de la convención no ha sido aprobada, pero ahí van en una trayectoria muy interesante de renovación política impulsada desde las calles, por la política de la calle. Pero no se Sí. construye en un día y toma también aprender, cambiar, mejorar, ¿no? Asumir los reveses y pensar más seriamente en lo político como un espacio para la gente. Sí, es como tú dices, ampliar los bordes de lo público, en el sentido de la apropiación de un espacio para expresarse. Y claro, tú haces notar una cosa que a mí me parece, si es que uno tuviese, como tú lo tienes, por supuesto, más conocimiento de las dinámicas, sobre todo en otras regiones, no debería llamar la atención en Lima determinadas reacciones frente a lo que la gente entiende injusticias, ¿no? Qué horror, los vándalos han tomado el río Marañón y no están dejando pasar las embarcaciones.
Gente que acaba de producirse un derrame en su zona, no tiene que comer, no tiene que tomar, no le reparan, la salud la tienen desmejorada. Y claro, apelan a todos los canales institucionales, que esa es la otra cosa que también hay que mencionar. Todos los canales institucionales, que la mesa de diálogo, que vienen a hablar con la PCM, que hablan con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio del Ambiente, todo, los mecen todos y al final la gente se sorprende que por qué toman el río. O sea, digamos, Así a mí es, me las pasa eso, yo protestas, tomaría la calle de mi casa de todas maneras, porque no tengo otra posibilidad. Eso cómo lo incorporas, digamos, en esta lectura. Y otra cosa que quiero sobre eso también señalar, el rol y la caracterización sobre la protesta que hacen los medios, ¿no? En la campaña electoral última, eran vándalos cuando votaban por el presidente Castillo y que eran casi filoterroristas. Pero cuando protestaban contra Castillo, entonces eran heroicos y ahí está el bastión de la defensa de la democracia. Probablemente la misma gente. ¿Eso cómo influye también en todo esto? bueno, muchísimo, ¿no? Porque la imagen pública de todo se construye a través de los medios, también el espacio político. Es bien importante señalar que las protestas, o sea, cuando uno analiza los distintos casos, y yo he analizado muchísimo para hacer este trabajo, eh, la protesta es siempre la última alternativa. Nadie empieza por la protesta, nadie empieza por la protesta, ¿no? Uno se llega a la protesta como el último recurso, además porque es un recurso difícil de sostener, costoso, diríamos, en los términos del Ujú. análisis politológico. Y por cierto, yo soy politóloga también, profesora de ciencia política, Así es. además de antropóloga. Entonces, se llega a eso, pero se requiere tener mucha gente para poder hacer presión, para tener visibilidad, y se requiere también poder tener un impacto público. Entonces, la gente necesita ser vista por los medios, pero ahí lo que hay en general es un maltrato, o es invisibilización, que era algo muy común en los tiempos de Fujimori, por ejemplo, ¿no? Cuando la marcha de los Cuatro Suyos emergió, nadie sabía de dónde había salido, pero habían habido muchísimas protestas antes, y tú has hablado aquí de algunas en las que hemos estado, aunque no nos hayamos encontrado, Sí, quizás, sí. pero eran invisibles en la prensa, ¿no? Aparecían en las últimas líneas por ahí de un diario, había un trabajo para no visibilizarlas. Eso en general se hace. Y luego cuando se visibilizan, muchas veces son, eh, digamos, todos estos adjetivos, ¿no? A los que tú te refieres, crean un sesgo para la lectura de las audiencias, ¿no? Entonces son vistos, son tratadas las protestas no como el uso de un derecho ciudadano, como la expresión de un desacuerdo, un disenso, que es perfectamente legítimo en democracia. La democracia tiene que tolerar el desacuerdo, el disenso. Precisamente de eso se trata la democracia, de que podamos Ujú. vivir con nuestras diferencias y en el desacuerdo, no que alguien imponga su visión y su perspectiva y el resto se cae. ¿No? No Sí, puede ser así, pero los medios funcionan quizás bajo esa lógica bastante autoritaria, ¿no? sí. No, y a mí me pasó, por ejemplo, para citar uno de los casos que tú mencionas en el libro, el caso de la muerte del alcalde de Ilave, el asesinato del alcalde de Ilave. Yo me fui a cubrir en ese momento y claro, la gente decía prensa y de verdad que nos, digamos, encerraron un círculo y nosotros no sabíamos qué podía pasar. Y debo agradecer que en ese momento, ahora lo puedo contar, la gente de la parroquia que nos conocía cuando habíamos tomado contacto, les contó quiénes éramos nosotros y logramos evitar a una turba que efectivamente estaba muy mortificada por cómo habían cubierto los medios de comunicación ese incidente. ¿No? Yo me acuerdo clarísimo en ese momento. Ahora, también se ha generado, Carmen, un armatoste institucional, punitivo, persecutorio al disidente y a la protesta, que es, digamos, junto con los medios, el otro elemento que limite el ejercicio de un derecho fundamental que el tribunal ha Ajá, dicho es el derecho a la protesta. Y eso también es importante. ¿Cuánta gente ahorita está enjuiciada por protestar? ajá. ¿No? Así es, así es. Es paradójico también, mira, yo en este libro inicio con el gobierno de Fujimori, ¿no? Es muy paradójico que en el gobierno de Fujimori digamos, la represión de las protestas era menor. Bueno, era un régimen autoritario y por momentos es un régimen que se convirtió en una dictadura también y que se dedicó a la persecución de líderes. Es un régimen responsable del asesinato de líderes importantes en el país.
¿no? Pero, digamos, su aproximación a la protesta, a la manifestación en la calle no era tan fuerte como la de los gobiernos democráticos ahora. Entonces, el número de personas asesinadas en protestas, lo que la Defensoría llama también en algunos casos conflictos sociales, es altísimo en todos los gobiernos. El uso de las Sí. declaratorias de emergencia que tú estás mencionando para el control de lo que la Constitución llama orden interno, pero no son, no deberían ser las protestas, ¿no es cierto? Ujú. También va en aumento. Bueno, sin ir muy lejos, estamos nosotros ahorita en estado de emergencia nacional también Así es. en emergencia sanitaria. Básicamente solo, o sea, ya no estamos obligados ni a usar mascarillas, pero nuestros derechos fundamentales están suspendidos, ¿no? Porque estamos No, en pero inclusive emergencia. no solo la sanitaria, Carmen, estamos en una emergencia, en un estado de emergencia todavía creo que vigente, donde las Fuerzas Armadas pueden hacer labores en supuesto apoyo a la policía. Y claro, es curioso que Exacto. es una cosa que yo le he hecho notar por ejemplo, el entonces ministro Abelino Guillén, que fue el que Uh cuando -huh. entró se dispuso el estado de emergencia. Mire, ¿cómo puede ser posible que alguien que cree que esa no es la salida y que no sirve para nada haya terminado la... Claro, lo que pasa es que es una manera populista de responder también a una demanda como la inseguridad, sabiendo que no va a resolver nada, pero sí te genera ciertas limitaciones y problemas, por cierto. Entonces, estamos frente a Es un una mala escenario pues complicado. Es una mala práctica instalada, es una mala Sí. práctica instalada y o sea, yo me refería al decreto de emergencia que nos engloba de manera nacional, ¿no? A todos Ujú. y que se superpone sobre varios otros decretos de emergencia. Tú mencionaste el corredor minero y esa es una zona que vive por Así es. años en emergencia, ¿no? En la práctica con derechos ciudadanos suspendidos, diríamos conculcados. Si uno no puede ejercer sus derechos por años, sus derechos fundamentales, el derecho a la reunión, al libre tránsito, a la inviolabilidad del domicilio, entonces, ¿qué derechos tiene? A esos extremos hemos ido llegando, ¿no? Y también creo yo porque las protestas han ido teniendo más fuerza, más impacto y los sucesivos gobiernos tienen que enfrentar ese frente social, de sociedad movilizada, politizada, como un elemento más en el juego político. Y ese es el planteamiento del libro. Digamos, la Así calle es. es otra arena de disputa política, con sus propias complejidades, pero que termina jugando un rol siempre y en algunos casos determinante. Sí. Ahora, debo ir terminando ya lamentablemente, Carmen, pero quería preguntarte por otra cosa que creo yo por estos días es también parte del análisis, ¿no? Y es que la calle normalmente ha estado tomada por las organizaciones sociales con reclamos muy concretos y por lo general se ha siempre aducido que movidos o con participación activa de movimientos políticos y en buena medida estos de izquierda, ¿no? Pero hay una movilización que se ha venido produciendo de manera sistemática en los últimos tiempos de grupos políticos que no tienen esas características, sino algunos de ellos inclusive son abiertamente antiderechos, es decir, el escenario de disputa no solo para reclamar Oh, derechos, sino para reclamar que le corten derechos a la gente, ¿no? Con mis hijos no te metas, o lo mismo que uh están -huh. haciendo ahora con la OEA, un grupo de gente que lo que quiere es que se retroceda pues en políticas de género y otras, ¿no? ¿Cómo Uh interpretar -huh. eso en la clave de que tú mencionas, el elemento inevitable del entendimiento de la relación de la gente con la política? Uh -huh. Bueno, es muy interesante también cómo la calle se ha ido despartidarizando en cierta forma, ¿no? Por ejemplo, hubo movilizaciones muy importantes en la transición del 79, 78, 80, ¿no? Movilizaciones y protestas en ese momento lideradas por los partidos políticos, el APRA, la izquierda y los sindicatos, que en ese momento eran instancias de articulación social muy fuertes. Pero ahora la calle es bastante antipartidaria, lo era ya en el tiempo de Fujimori y lo ha seguido siendo. Y los esfuerzos, digamos, de las agrupaciones políticas por controlar la calle son en general repelidos. Entonces creo que eso es una cosa, una característica importante. Se ha despartidarizado, aunque siempre encuentran los partidos un espacio ahí. Pero por otro lado está ese espacio que es efectivo, también viene siendo tomado por grupos que podríamos llamar más bien conservadores y que levantan banderas que yo considero personalmente no democráticas, ¿no? Que no van por la ampliación de derechos, sino por el recorte de derechos de Así es, algunas personas. así Y es. bueno, es que la calle no es esencialmente democrática. Nada es esencialmente democrático. Depende del uso
que se le dé. Entonces, no porque la gente protesta, eso hace la protesta democrática. Depende cómo lo hace, qué demandas tiene, cómo quiere vincularse con el Estado y las demás personas, ¿no? Nos tiene que hacer Sí. pensar también en otras formas de entender lo democrático, ¿no? No, no, y además es bien interesante porque la mala interpretación o el rehusarse a incorporar esto como un elemento central en la dinámica política de nuestro país hace pues que se tengan lecturas bien simplistas, ¿no? Por ejemplo, la protesta del 14N del 2020, ¿no? Uh El -huh. sector que terminó perjudicado, digamos, en términos de que sacaron a Merino y toda la historia que ya conocemos, dice que los que movieron a esa gente fueron los morados, los rojos y los caviares, que cuando uno busca la correlación con el último proceso electoral, son partidos, agrupaciones, movimientos que no han tenido representación. Por lo tanto, digamos, en su lógica, podían haber movilizado tanta gente, pero no ganar una alcaldía. O sea, es particularmente curiosa la lectura que hace. Podría leerse del otro lado también, que tú tienes movimientos tan grandes como Con mis hijos no te metas, estos grupos evangélicos y todo, pero no ganan una elección, porque tú has visto que Keiko Fujimori se ha hecho bendecir con cuanto evangélico le hacía, digamos, alguna cosa Uh -huh. para ganar la elección y no ha ganado. O sea, lo que quiero decir es que todavía no se incorpora esto en su dimensión real y ni se interpreta bien, ¿no? Así es, ¿no? Y creo que esa es una expresión también de una autocomprensión más autónoma de la propia gente, ¿no? Sí, También lo pues. vemos en el espectro electoral, es decir, mucha gente paga por mítines, ¿no? Hay protestas pagadas también, o movilizaciones, etcétera, pero que no tienen necesariamente que redundar en un compromiso a la hora de votar, ¿no? Creo que la gente también entiende bastante bien eso. Entonces, tenemos una clase política bastante huérfana, ¿no? No hay Sí, nadie, pues. no hay personas detrás de los líderes políticos, eso es real, para todas las agrupaciones que participan en elecciones. No hay nadie Sí. detrás, es solamente una fachada. En ese sentido, yo encuentro el escenario de la calle mucho más real. Sí, sí, no, yo creo que hay más real, yo creo que hay más convicción en la calle en términos de lo que quiere, que uno puede compartir o no, que en lo que Así los es. políticos dicen que van a resolver, lo que ofrecen, porque piensan que así como se acercan, es que consiguen la adhesión. Mira, según el libro de Christopher Acosta, la cantidad de plata que invierte Acuña por voto es el más grande de América Latina y no necesariamente le ha ido bien en todos sus emprendimientos, sobre todo la presidencia de la República. O sea, la gente razona de Sí. otra manera, ¿no? No es como antes que tú decías, le vas, le das el tape y ya tienes el voto de la gente. Ahora la gente Uh -huh. recibe el tape, recibe el polo, recibe el afiche, recibe todo y al final vota porque le Por da la supuesto, gana. Se acabó, por ¿no? supuesto. Así es. Si ellos quieren regalar, está bien, pero la gente entiende que tiene derecho a tomar sus decisiones, ¿no? Y cuando va Así a la es, calle, eso es lo que intenta defender, su derecho a expresarse y a participar en las decisiones, ¿no? así Eso, es. incluyendo aquellos que quieren formular agendas que consideramos democráticas, expresa también una autoconciencia eh, que en su formulación básica es ciudadanía, ¿no? Querer ser parte de las decisiones. Y eso es muy importante. Eso es lo que la democracia requiere, una participación más amplia, no Sí, solamente bien. de quienes participan en el Estado, ¿no? La última vez que estuve en la movilización que hubo por el Día del Orgullo, ¿no? Había alguien con un letrero que le tomé foto y que decía, lo voy a poner uno de estos días aquí en el programa, que decía, Ajá. hablas de libertad, pero te asustas cuando soy libre. O sea, es decir, todo el día reclaman libertad y cuando la gente ejerce con libertad sus derechos, se asustan, persiguen y buscan la restricción. Y eso es justamente lo que la calle reclama, ¿no? Coherencia, ¿no? Por lo menos en esos términos. Pues Carmen, te agradezco muchísimo. De verdad que yo recomiendo mucho este libro, ¿ah? De verdad que tienen que comprarlo, hagan el Gracias. esfuerzo, vale la pena. Creo que hay elementos para interpretar nuestra realidad desde una perspectiva un poco más comprensiva, no tan simplista como a veces solemos, inclusive en los medios, muy ligeramente decir, creo que ayuda mucho. Se llama La democracia y la calle, le ha escrito Carmen Elizalde, que ha conversado con nosotros. Ella es antropóloga, politóloga, docente universitaria, enseña ciencias políticas, es decir, tiene una... Y además tiene una cosa que yo quiero decir como característica importante, que tiene, digamos, ese rigor de la investigadora, del intelectual, pero tiene mucho trabajo de campo también. Entonces creo que este es
producto que condensa bien esas características. Pues Carmen, muchas gracias por hablar con nosotros, ha sido un gusto. Gracias, Que vaya muy gracias. bien. Solo Cuéntanos, la quisiera, presentación es la próxima semana, ¿no? La presentación. quisiera invitarte a la presentación y también a la audiencia, a las personas que nos están viendo o escuchando. Es el próximo jueves a las 7 de la noche en el local del Instituto de Estudios Peruanos y estaré ahí acompañada de la historiadora Cecilia Méndez y el antropólogo Mijail Mitrovic. Mira, también acompañada además con dos personas que creo aportan muchísimo también al debate sobre estos temas. Muchísimas gracias, Carmen, por conversar con nosotros. Te Gracias felicito a por ti, el libro, al gracias. IEP también, por supuesto, por haber con acierto publicado este importante texto. Muchas gracias.